Ya desde el principio de la creación, la Torá nos advierte que no es bueno que el hombre esté solo. Pero, ¿acaso es bueno que la mujer esté sola? ¿Qué significa estar solo o sola? ¿Es esto aplicable únicamente a los lazos familiares o también se ascribe a profundos secretos espirituales? Shalom, queridos Javerim. Mi nombre es Isaac Benaor y hoy hablaremos con la ayuda del cielo del destacado papel de la mujer dentro del organigrama de la creación, sobre cuáles son sus funciones y cuáles no lo son, en la actual coyuntura espiritual del mundo. Por favor, permanezca atento a los detalles de esta enseñanza y si le es necesario, escúchela varias veces, pues en ella se tratarán diferentes hidushim, conceptos novedosos de Torá. Para nadie es un secreto la enorme capacidad de la mujer para el esfuerzo y para la constancia, por lo general muy superior a la del hombre. Además, en la Kabbalah, el concepto femenino se identifica con la capacidad de recibir, lo cual supone una enorme ventaja a la hora del estudio, como nos enseña la Mishnah. ¿Quién es sabio? Aquel que aprende de toda persona, como fue dicho, de todos los que me enseñaron obtuve sabiduría. Pirkei Avot 4.1. Pues además de inteligencia y memoria, para poder aprender se necesita humildad, ya que supone incorporar a nuestro ser interior nuevos conocimientos, lo que a veces implica abandonar otros más antiguos. Y muchas veces, detrás de la supuesta hombría, no se esconde otra cosa que soberbia, lo que siempre será un grave obstáculo para avanzar en los estudios. Por si esto fuese poco, las facultades intelectuales de la mujer se asimilan a Biná, entendimiento, mientras que las del varón lo hacen con Jochma, sabiduría. Mientras que esta última se identificaría con ideas generales, carentes de detalles, sin concretarse en un proyecto definido, por así decirlo, un plan que nunca podría ser expuesto ante una junta de accionistas. Pero, por su lado, el pensamiento de la mujer, al estar enraizado en Biná, presentaría más atención a los detalles, desarrollando la idea primigenia de forma que los demás puedan captarla, incluyendo además instrucciones concretas para que consigan ser llevadas todas estas ideas a la práctica. Y si esto es así, tanto a nivel de los mundos espirituales como en la realidad cotidiana, ¿qué necesidad tiene la mujer del concurso del varón a la hora de recibir las prebendas del cielo? Por poner algunos ejemplos, ¿para qué necesita escuchar la lectura de la Torá de los labios de un hombre o escuchar el toque del shofar o la kedushá si ella misma ya posee todas esas capacidades? Esta no es una cuestión sencilla, querido amigo, y ya existen sociólogos o incluso antropólogos que pretenden tener respuesta a todas estas cuestiones. Pero para contestar a esta y otras muchas preguntas, nosotros acudiremos a la Torá, donde casi al principio de la creación hallamos una aparente contradicción que despertó la curiosidad de los sabios, como versa: e hizo Dios las dos grandes luminarias, la luminaria grande para que señorease en el día y la luminaria pequeña para que señorease la noche. Génesis Bereshit 1.16. Si nos fijamos con atención, vemos como el principio de este versículo no es como su final, pues comienza diciendo: e hizo Dios las dos grandes luminarias, et shene hameorot hagedolim, para declarar a continuación la luminaria grande para que señorease en el día y la luminaria pequeña para que señorease la noche. Esto es la luminaria grande, hameor hagadol, y la luminaria pequeña, hameor hagatán. Si Dios hizo las dos luminarias grandes, ¿cómo es que ahora una es grande y otra es pequeña? El Talmud nos sale al paso de esta controversia con este célebre midrash. La luna dijo al santo, bendito sea, Señor del universo: ¿es posible que dos reyes sirvan con una sola corona? Entonces Dios le dijo a ella: ve y disminuye. Ella dijo ante él: Señor del universo, ya que dije una observación correcta ante ti, ¿debo disminuirme? Entonces Dios le dijo: ve y gobierna durante el día como durante la noche. Ella le dijo: ¿cuál es la grandeza de brillar de día estando el sol? ¿De qué sirve una mela en medio del día?
hemos citado Julín 60b. A continuación, en el discurso de esta Gemara, Dios presentará ante la luna diferentes argumentos que habrían de compensar de alguna manera su pérdida de estatus, pero ninguno de ellos acabó de convencerla. En resumen, la historia es como sigue. Al principio, los dos citados astros eran grandes, Gedolim, pero después únicamente el Sol mantuvo su condición de grande, Gadol, mientras que la Luna empequeñeció hasta merecer el calificativo de Katán o Ketaná, pequeña. A priori, el argumento expuesto por la Luna parece acertado, pues la existencia de dos reyes es una expresión de dualidad, principal característica del exilio espiritual. Entonces, ¿por qué razón tuvo que ser la luna la perjudicada al presentar una observación tan apropiada? ¿Y por qué no se presentó voluntario el sol para ser disminuido en vez de permanecer callado? Para hallar respuesta a este gran misterio espiritual, debemos retrotraernos a la creación de la mujer, cuando fue sacada del costado de Adán, como fue dicho. El eterno Dios hizo caer somnolencia sobre el hombre. Citamos Génesis Bereshit 2.21. El eterno Dios, Padre y Madre, esto es Jochma y Biná. Somnolencia es el exilio, y añade, y no hay sueño sino el exilio. Zohar Bereshit 28a. ¡Qué tremenda afirmación la de nuestro Zohar! Estando aún en el jardín del Edén, incluso antes de que el hombre pecara, ya existía cierta situación de exilio espiritual. Pues de otra manera no se podría concebir que el Samechmen se paseara por el jardín a lomos de la serpiente primordial buscando la caída del hombre. El texto resaltaba que la somnolencia de Adán provenía de la acción conjunta de Jochma, sabiduría, llamada Abba, Padre, en el lenguaje de los Parsufim, asociado aquí al nombre El Eterno, y a Biná, entendimiento, vinculado al nombre Elohim, llamado Ima, Madre. Y esta afirmación comporta tremendas consecuencias espirituales. Para poder entenderlas mejor, remontémonos hasta la creación del primer hombre, tal y como nos lo narra el propio texto bíblico. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis Bereshit 1.27. Dios creó a Adán a su imagen, Betzalmó, y enfatiza de nuevo, a imagen de Dios lo creó, para resaltar el hecho de que esta imagen, Tselem, divina, comporta a la vez un aspecto masculino y otro femenino. Es por eso que el concepto Betzalmó, a su imagen, implicaba que en un principio ambas vertientes, la masculina y la femenina, se hallaban unidas en Adán, circunstancia que subraya la propia Torá al decir Dios lo creó a él, Otó, utilizando un genérico masculino, pero en singular, para designar la unidad de ambas naturalezas en un solo ser. Pero esta unidad es quebrantada cuando Dios separa ambas naturalezas mediante lo que los sabios denominaron nesirá o corte. Y vemos como hasta ahora ambas estaban incluidas en el nombre Elohim, a cuya imagen había sido creado Adán. Pero ahora, con motivo de esta separación, irrumpe también la dualidad en el nombre divino, pues hasta ahora el Eterno, esto es Yod-He Vevat-He, no había sido mencionado, pues había estado oculto dentro del nombre Elohim, pero ahora se hace manifiesto, realidad que también se acentúa en el texto bíblico al declarar varón, Zahar y hembra, Nikavá, los creó a ellos, Otam, a ellos y no como se dijo antes, a él, Otó. A partir de este momento será tarea espiritual del hombre unificar el nombre divino, interiorizándolo en su alma como si de un único apelativo se tratase, según la célebre declaración recogida en el Kiryat Shema. Escucha, Israel, el Eterno, nuestro Dios, el Eterno es uno. Y vemos cómo aquí, en esta cita conocidísima de Deuteronomio de Devarim 6.4, nos insta a unificar el nombre el Eterno, Yod-He Vevat-He, con el nombre Elohim. Como también fue dicho, y conocerás hoy y asentarás en tu corazón que el Eterno es Dios. Deuteronomio de Devarim 4.39.
e integrar el nombre de Dios, Elohim, con el del Eterno, Yod-He Vevak-He, para conocer que son uno e indivisibles. Y este es el misterio de lo que está escrito, y sean por luminarias en el firmamento de los cielos para iluminar la tierra. Génesis Bereshit 1.15. Es decir, que esos dos nombres son uno sin división, integrando la palabra luminarias, meorot, escrita de forma carente, con el nombre cielos. Hemos citado Hatamak Zohar 12a. Conectando con la anterior enseñanza del Talmud, nuestro Zohar relaciona la unificación del nombre de Dios con la creación de las luminarias. Repasemos estos conceptos. Si bien de este cuarto día la Torá afirma Dios vio que era bueno, en el 1.18 de este mismo libro, no obstante, el texto también nos insinúa que algún aspecto estaba aún pendiente de rectificación. Veamos esto más detenidamente. E hizo Dios las dos grandes luminarias, Et Shene HaMeorot HaGedolim, donde luminarias aparece escrito, como veíamos en nuestro Zohar, de forma defectiva o carente, esto es, sin la letra Vav. Y aquí lo vemos escrito en nuestro gráfico, HaMeorot, escrito sin Vav. Para a continuación seguir nuestro texto diciendo la luminaria grande para que señorease en el día y la luminaria pequeña para que señorease la noche, donde el mismo vocablo aparece ahora escrito pero de forma perfectiva, esto es, sin omitir la letra Vav, como ilustramos también a continuación. Luminaria grande, Hameor Agadol, y luminaria pequeña, Hameor Hakatan, donde vemos que en esta palabra sí que aparece la letra Vav, que hemos enfatizado aquí en color gris. Así pues, cuando los dos astros eran grandes, presentaban una carencia, pero al cambiar el tamaño de uno de ellos, así como su tarea específica, vemos cómo esta merma es, de alguna forma, subsanada. En opinión de los sabios, todo esto constituye una gran metáfora sobre el rol de la mujer, a la luz de la dinámica de los mundos espirituales. Como es sabido, el aspecto masculino inferior se correspondería con Zeir Anpin, el cual está compuesto por las 6 sefirot Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach, Hod y Yesod. Por su lado, el aspecto femenino inferior, Nukva, se identifica con la sefirá de Malhut, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, donde hemos coloreado las 6 sefirot de Zeir Anpin antes citadas y al final de ellas Malhut, que se identifica con el Partzuf de Nukva. Veíamos como en un principio tanto la luna como el sol eran luminarias grandes, esto es, ambas recibían el flujo sagrado directamente de Ava e Ima, Jochma y Binah, pero después, por alguna razón que la Torá no nos explica, la una fue reducida. Es más, ahora ya no recibiría la luz desde las altísimas instancias espirituales de las que recibía anteriormente, sino a través de Zeir Anpin, donde el sol es identificado con la sefirá de Tiferet. Intentaremos ahora, con la ayuda del cielo, relacionar estos aspectos con la creación del primer hombre y de la primera mujer. La Torá declara, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Génesis Bereshit 2.18. La frase, que traducimos popularmente como ayuda idónea, en hebreo es la conocida expresión Ezer Kenegdo, como vemos aquí en nuestro gráfico, donde Kenegdo significaría en dirección hacia él o como la presencia de él. Para entender estas palabras debemos acudir primero a los sabios de la Kabbalah, quienes nos explican que la parte masculina del primer hombre, la que se llamaría específicamente Adam, se encontraba unida a la parte femenina, que recibiría más tarde el nombre de Eva. Pero esta era una unión espalda contra espalda. Los sabios describieron 3 posibles estados de unión espiritual. El primero, espalda contra espalda, la que implica la mayor distancia. Cara a cara, que es la más próxima de todas, y cara con espaldas, que señalaría un punto intermedio entre las anteriores.
En este sentido, la relación entre la parte masculina y la parte femenina de Adán era casi inexistente. Y esto es comprensible, pues como vimos en nuestra cita de Zohar Bereshit 28a, ambos recibían directamente de Abba e Ima. Dicho de otra forma, no tenían necesidad el uno del otro. Esta realidad se asimilaría a la primera situación del Sol y de la Luna, donde ambos son iguales en tamaño y esplendor. Razón por la que la Luna, el aspecto femenino, no necesita del Sol, aspecto masculino, y viceversa. Sin embargo, por alguna razón que el texto no especifica, la Torá afirma que esta situación de soledad no era buena, por lo que fue revertida. En el caso de Adán, mediante la separación de ambas realidades, y de la Luna al disminuir su tamaño. Ahora Eva depende de Adán y la Luna de la luz del Sol. Lo que he dicho en el lenguaje de la Sefirot, Nukba no puede recibir de Abba e Ima directamente, sino que lo hace a través de Zeir Anpin, que es el aspecto masculino inferior. Y a partir de aquí comenzamos a obtener respuestas a las preguntas que nos hacíamos al principio de nuestro shiur. En nuestra situación de exilio en la cual vivimos y por razones puramente espirituales, que no sociales o intelectuales, no es bueno que la mujer esté sola. En este mundo secular, que es el ámbito de la clipá, se impone cada vez más el modelo de monoparentalidad femenina, unido a una verdadera eclosión de parejas formadas por dos mujeres. Dicha situación se vería enmarcada en nuestro contexto de fin de los días, donde el otro lado se opone con vehemencia a cualquier tipo de estructura familiar que haya sido dada por Dios, intentando sustituirla por otras afines a su naturaleza caída. Pero en el marco de los creyentes debemos ser muy cautos con estos temas, pues que la mujer precise del varón para recibir desde el cielo no es una cuestión de capacidades, pues como se dijo, las de la mujer superan con creces a las del hombre, sino de ajustar nuestro comportamiento a los esquemas establecidos desde la misma creación, y es en este contexto que debemos interpretar las palabras de Saulo. Mas quiero que sepáis que el Mesías es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza del Mesías. 1 Corintios 1:13. De forma precisa, el apóstol nos describe la ruta del Shefa Kodesh, del flujo sagrado a través de los mundos espirituales. Dios, en referencia a Binah, entendimiento, donde se inviste también Jochma, sabiduría. Después, el Mesías, adscrito aquí a Zeir Anpin. El varón, como cabeza de Nukba, aludiría a Yesod, fundamento. La mujer, en correspondencia con Nukba, que es Malhut. Y ahora podemos entender mejor el sentido de la afirmación. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. 1 Corintios 14:35. Pues estas palabras son difíciles de entender si las leemos únicamente en su sentido llano, ya que, ¿qué ocurre si el marido es un incrédulo o un ignorante? ¿Se quedará la mujer sin aprender? De nuevo, acudiendo al lenguaje de la Sefirot, entendemos que la esposa es Malhut, quien debe ser la casa, la Vayit del marido, que es Zeir Anpin, para recibir de él el Shefa Kodesh, el flujo espiritual proveniente de Abba e Ima. Esta es nuestra actual coyuntura, querido Javer, donde la mujer no debe ejercer sus ocupaciones sin tener a un varón como cabeza. Sin embargo, los profetas anunciaron que en el futuro esta situación sería revertida, regresando a aquella otra en la que el sol y la luna eran iguales. Acabada la rectificación de la carencia primordial de las luminarias, ahora es tiempo de que ambas brillen con igual esplendor, como fue dicho. Cuando el hombre conozca que todo es uno y no coloque separación alguna, incluso aquel otro lado se retirará del mundo y no influirá abajo. Y este es el misterio de «y sean por luminarias». Y añade, donde las letras de luz están unidas y las de muerte están separadas. Haktamat Azohar 12b. Y también fue dicho,
Ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño al más grande. Jeremías Yermeyá 31-34, citado en Hebreos Ibrim 8:11. ¡Qué maravillosa realidad! En los días del Mesías todos tendremos una conexión directa con Dios, un vínculo tan fuerte que tanto hombres como mujeres, adultos y niños conoceremos a Dios. Y esa dualidad espiritual en los nombres divinos, que comenzó con la separación del hombre y la mujer, será del todo revertida, como también anunciaron los profetas. Y el Eterno será Rey sobre toda la tierra. En aquel día el Eterno será uno y su nombre uno. Zacarías 14:8. Que sea pronto y en nuestros días. Amén. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.